soit Mateo Herrera, Tango 45 anno, y elo que paso en la fiesta de ascenso de mi esposa destruyó todo elo que creía saber sobre mi matrimonio y mi familia. E pasado las últimas dos décadas construyendo un imperio manufacturero con el que la mayoría de la gente solo suena. Pero Eloís en secreto, ocultando mi riqueza y éxito a todo, incluido mi propia esposa y mi hijo. Mi esposa, Jimena, se veía increíble esa noche con su vestido verde esmeralda en el salón del Hotel Presidente. Tenemos cuatro hijos, pero ninguno de ellos estaba allí. Nuestro gemelo de 16 años, Tiago y Sofía, estaban en un evento escolar, y los dos menores, Carlos, de 12 años, y Elena, de 10, se estaban quedando con mi hermana, Clara. Jimena había insistido en que era una velada para adultos. No había necesidad de aburrir a los niños con discurso corporativo y relación pública. También me había dicho que llegará tarde, alrededor de las 9 después de que terminara todo el networking importante. Pero algo me había estado molestando durante meses, una sensación enfermiza en el estómago de la que no podía deshacerme. Así que me presenté a las 7 en su lugar, entré por la entrada de servicio y me posicioné detrás de un pilar decorativo cerca de la barra donde nadie me notaría. Para todo en industria Cambre, yo era solo el esposo de Jimena, el tipo del almacén sin educación que movía caja y barría piso. No tenía ni la menor idea de que eso almacén me pertenecent, de que industria Cambre en sí era mía. Mi abuelo fundó la empresa en 1962, y yo soy el accionista mayoritario de toda la operación. Nadie elo sabía por qué lo había ocultado deliberadamente. Alrededor de las 8h45, el director general, Ricardo Montt, subió al escenario. Tenía 51 años, cabello plateado y levaba puesto elo que tenía que ser un traje de 35,000 pesos, el tipo de ejecutivo que imponía respeto solo con entrar a una habitación. Técnicamente era mi empleado, aunque no tenía ni idea de que yo era en realidad su jefe. Ricardo comenzó elogiando a Jimena, llamando la nuestra nueva directora de operación, y hablando de cómo había estado con Cambre durante 7 años. Continuó hablando de cómo ella había revolucionado la eficiencia de producción y aumentado los márgenes de beneficio en un 42%. Luego dijo algo que hizo que la sangre se me helara. Le dijo a los presentes que lo que más le impresionaba no era solo su mente brillante, sino su determinación para triunfar a pesar de los importantes desafíos en casa. Sentí que se me revolvía el estómago mientras escuchaba desde detrás de aquel pilar. Ricardo continuó diciendo que, mientras la mayoría de elo le gaban a casa con pareja que los apoyaban y entendian su carrera, Jimena le gaba a casa con alguien muy diferente. De hecho, hizo una pausa para darle un efecto dramático en de decir que su esposo era simple, solo un trabajador de almacén sin educación. Un tipo cierno, al parecer, pero no exactamente estimulant a nivel intelectual. La multitud empezó a reírse, al principio de forma dispersa, pero luego fue en aumento. Observé el rostro de Jimena desde el otro lado del salón. No elo estaba deteniendo, no me estaba defendiendo, no mostraba ninguna señal de que esto le molestara. Ricardo declaró que Jimena había triunfado a pesar de que su esposo era simplemente un trabajador de almacén sin educación, y que eso requería una verdadera fuerza de carácter. Estalaron más risa. Alguien cerca de la parte de l'entrada incluso empezó a aplaudir. Entonces, Jimena tomó el micrófono de las manos de Ricardo. Se rió, dijo que él era terrible, pero admitió que era verdad. Dijo que yo tenía buena intención, pero que la verdad era que la frenaba. Le dijo a una sala llena de extraños y colga que llegar a casa después de día importante y tenía que explicar todo en términos simples, porque yo simplement no lo entendía, era absolutamente agotador. La sala se llenó de murmuros de sympathia y asentimientos de compréhension. Aparentemente, todo había pasado por eso, atrapado con pareja que no estaban a la altura de su estándar. Fue entonces cuando salí de detrás del pilar. Mi pasos resonaron en el pulido piso del salón. La gente empezó a notarme cuando iba a la mitad del camino, las miradas de confusión se extendieron por los rostros. La seguridad debería manejar mejor a los colados, probablemente pensó alguien. Jimena me vio cuando estaba a un autre metro de distancia y su rostro se quedó completamente pálido. Ricardo simplement parecía molesto por la interrupción. Subí los 3 escalones del escenario y le quité el micrófono a Jimena de su mano congelada.
Me présenter con calma como Mateo Herrera, el trabajador de almacén, el tipo sin educación que aparentemente estaba frenando a mi esposa. Toda la sala se quedó en silencio, tan calada que se podía escuchar a la gente respirar. Le dis-je a Ricardo que había dado un grand discurso. Cosa real conmovedora. Pero esto era lo curioso de toda la situación. Es una posa y miré toda esa cara que me observaban. Esa empresa para la que todo trabajaban. Industria Cambre, la misma que acababa de ascender a mi esposa a directora de operación. De que el momento se prolongara. Yo era el dueño. Cada almacén, cada fábrica, cada acción. El silencio fut absoluto. Entonces Jimena se rió, el sonido corto y agudo del pánico total, intentó decir que yo estaba mintiendo, que no era dueño de nada. Expliqué que Industria Cambre et propiedad de Grupo Herrera, fundada por mi abuelo en 1962, y que yo soy el accionista mayoritario que controla todo. Ricardo Montt, elo se n'allait parado ahí, era mi empleado. Todo en esa sala trabajaban para mí. El rostro de Ricardo pasó de estar molesto a un color grisáceo. Tartamudeo que no tenía ni idea, que no elo sabía. Por supuesto que no elo sabía, le dis-je, porque había pasado 20 años fingiendo ser alguien que no era, viviendo de forma modesta para que mi esposa pudiera sentirse grande. Y así era como terminaba esa historia. Dejé el micrófono en el podio y bajé de aquel escenario. La multitud se separó como el agua mientras avanzaba entre elo. Detrás de mí, podia escuchar a Jimena empezando a llorar y a Ricardo balbuceando disculpa a cualquiera que quisiera escuchar. No miré atrás, solo seguí caminando fura del salón, fura del hotel, fura de la vida que había estado viviendo durante 2 décadas. No fui a casa esa noche. No podía soportar entrar a esa casa y ver toda esa foto de Jimena y yo sonriendo como si fuéramos feliz, como si nuestro matrimonio fuera real. En lugar de eso, simplement conduis hacia el norte por la carretera federal 85 con las ventanas bajas, a pesar del air frío de octubre, de jando que me despejara la cabeza. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 9h30. Era Jimena, por supuesto, llamando una y otra vez. Los iluminars en el asiento del pasajero, su foto parpadeaba de nuestra vacación en los cabos de Ano, donde ambos nos reíamos en la playa. Me había estado mintiendo incluso en ese entonces? ¿Cuánto tiempo había sido yo la burla? Alrededor de las 10h, me detuve en un área de descanso y me quedé sentado ahí, agarrando el volante, mirando a la nada. Mi teléfono sonó de nuevo, pero esta vez era un número diferente. Era mi hermana Clara preguntando que diablo acababa de hacer. Dijo que ya estaba por todas las redes sociales. Alguien había subido un video de la fiesta que me mostraba revelando mi identidad y a Jimena Lorando, todo un desastre. Ya tenía 200,000 visita. Clara me dijo que fura a su casa, que ella y su esposo David tenían una habitación de invitado lista y que no debería estar solo. Le dis que necesitaba pensar y averiguar que seguía, pero ella insistió en que no debía tomar ninguna decisión mientras estuviera tan enojado. Tenía razón, como de costumbre. Acepté conducir hasta su casa en Val de Bravo. Antes de salir del área de descanso, busqué el video que Clara mencionó, elle lo encontré al instant, ya era tendencia en toda parte. Ahí estaba yo, subiendo a ese escenario, el rostro de Jimena palideciendo por la conmoción, mi voz firme y calmada mientras soltaba la verdad. El silencio atónito se extendía por la sala. Ricardo Montt parecía estar a punto de desmayarse. Luego, yo al gendarme mientras el caos estalaba a mi espalda. Los comentarios eran brutal. La mitad de la gente llamaba a Jimena todos los nombres terribles imaginables. La otra mitad insistía en que yo estaba mintiendo y que todo estaba escenificado para llamar la atención. Uno poco me llamaron héros. La mayoría solo quería más drama. Le envié un mensage de texto a Jimena antes de apagar mi teléfono por completo. Le dis que se quedara en la casa esa noche, que pasaría al día siguiente cuando ella estuviera en el trabajo para recoger mi cosa y que no me volviera a la mar. El resto del viaje pasó en un borón de árbol, oscuridad y faros ocasional. Cada kilómetro se sentía como si dejara algo atrás. Clara estaba esperando en el porche de entrada cuando llegué. Me abrazó sin decir nada,
solo me appreto fuert. Lugo me hizo pasar adentro, donde David había preparado su famoso pozol. Insistio en que comira y Lugo le contara todo desde el principio. No más secreto. Nos sentamos en la mesa de su cocina y empecé a hablar, le conté toda la historia. Pasé esa noche despierto en la habitación de invitado de Clara, mirando el techo. Alrededor de las 3 heures de la manana, me di por vencido con el sueño ibaje. David ya estaba en la cocina haciendo café. Nos sentamos en un silencio cómodo hasta que finalmente dije que la peor parte ni siquiera era la humillación, sino que Jimena se había avergonzado de mí durant ano. Pensé que teníamos un entendimiento. Pensé que ella sabía quién era yo realme. David dijo en voz baja que ella si elo sabía y eligió fingir que yo no era nada. De todo modo, el sol salió alrededor de las si. Clara se unió a nosotros ya vestida, con su computadora portátil en la mano. Dijo que mi historia estaba en toda parte ahora. Las noticias locales lo habían captado y las revistas de negocio estaban publicando artículos sobre Grupo Herrera. Mi teléfono probablemente estaba explotando. Lo encendí y encontré 73 llamada perdida y 216 mensajes de texto. Mi correo electrónico tenía más de 500 mensajes sin leer. La mayoría eran de Jimena, pero también había reportero, socio comercial, y Clara hizo una posante de decir que mi hijo también había llamado. Tiago había intentado contactarme cuatro veces la noche anterior. Se me cayó el estómago al pensar en los gemelos, en Carlos y en Elena. Ni siquiera había considerado cómo se enterarían de todo esto. Clara me preguntó que le iba a decir, recordandome que tendrían pregunta difícil sobre por qué les había mentido toda su vida. Tenía toda la razón. Mi hijo pensaba que yo trabajaba en un almacén, pensaba que vivíamos modestamente porque eso era todo lo que podíamos pagar. No tenían ni idea de que su padre era dueño de un imperio manufacturero de más de 5.000 millones de pesos. Llamé a Tiago y contestó de inmediato preguntando dónde estaba, diciendo que su mamá estaba enloxiando y que había un montón de cosas en internet acerca de que yo era el dueño de industria a Cambre. Preguntó si era verdad. Le dije que todo era verdad y le pregunté si él y Sofía podían verme para almorzar en la cafetería Los Portales al mediodía. Prompti respuesta honesta a cada pregunta. Tiago dijo que su mamá afirmaba que yo la había humillado y destruido su carrera porque estaba celoso de su éxito. Le dije que eso no fue lo que pasó y que hablaríamos en el almuerzo. Él aceptó que estarían allí. Conduje de regreso a Loma de Chapultepec alrededor de las 9 heures para buscar ropa en la casa. El auto de Jimena ya no estaba, el cual era bueno. Entré por la puerta principal y la casa olía a su perfume. Las fotos familiares cubrían cada pared. Vacación, cumpleaños y manana de Navidad. Todo eso momento que había credo real. Arriba en nuestro dormitorio, empecé a hacer una malta. Mientras sacaba camisa del armario, noté una caja de zapatos del lado de Jimena, empujada hacia atrás, detrás de su bota de invierno. Algo me hizo sacarla. Adentro había carta, decena de Hills, nota escrita a mano en papel membretado de industria a Cambre, toda de Ricardo Montt para Jimena. Me senté en la cama y las leí. La primera estaba fechada a 3 años. Ricardo escribía que la noche anterior había sido increíble, que no podía dejar de pensar en ella, que necesitaban tener más cuidado, pero, dio, que no quería tenerlo. 3 años. Habían estado teniendo una aventura durante 3 años entre. Mi mano empezaron a temblar mientras seguía leyendo nota de amor y plan para ver son hotel, además de Ricardo hablando sobre dejar a su esposa, mientras que Jimena le respondía sobre lo despistado que yo era y como nunca me enterraría. La última carta era de 2 semanas antes de la fiesta. Ricardo escribía que pronto ya no tendrían que esconderse más. Que una vez que Jimena tuviera el puesto de directora, tendría el poder de hacer cambio real, tal vez incluso empujar a mi compañía en dirección que le hicieran la vida más fácil. Le salnea atravesé. Empujar a mi compañía. Habían estado planeando algo, utilizando la posición de Jimena en Cambre para sabotear o manipular de alguna manera mi propia operación comercial. Me levé la caja entra de carta conmigo. En la cafetería Los Portales, Tiago y Sofía entraron exactamente al mediodía. Ambos eran alto y de aspecto serio,
con explosione de escepticismo en sur ostro. Sofia se deslizó en la cabina y dijo que necesitaban respuesta, con su voz cuidadosamente controlada. Le dije que lamentaba que se hubieran entrado de esta manera. Lamentaba no haber sido honesto desde el principio. Tiago preguntó por qué le había dejado pensar que yo era solo un tipo de almacén cuando aparentemente era dueño de toda la empresa. Les expliqué que cuando nacieron, quería que crecieran normal, no mimado ni con sentido de superioridad. Quería que entendieran el valor del trabajo y de ganarse las cosas, y que no dieran el dinero por sentado. Mi propio padre creció siendo rico y eso lo volvió arrogante y desconectado de la gente real. Yo no quería eso para mi hijo. Sofia dijo tajantemente que, en cambio, había mentido, y preguntó si real había una diferencia. Dije que había guardado un secreto, lo cual era diferente. Se inclinó hacia adelante y me dijo que ya no eran niño. Tenant 16 años y podrían haber manejado saber la verdad. En su lugar, tuvieron que entrar por las redes sociales que su padre era un millonario secreto. Preguntó si yo sabía cómo se sentía eso. Dije que podía imaginarlo, pero la voz de Tiago se elevó levemente, diciendo, no podría. No podría imaginar que toda mi vida fuera una mentira. Todo lo que creía saber sobre mi familia resultó ser falso. La mesura pasó y pedimos hamburguesa para elo y un café para mí. Nadie tenía real membre, pero no daba algo que hace. Le dije que las cosas importantes eran real. El que yo los amara, nuestro tiempo en familia, los valor que le enseñé sobre el trabajo duro y la integridad. Lo único falso era el tamaño de mi cuenta bancaria. Sofia preguntó en voz baja si su mamá era falsa también. Esa era la pregunta que había estado teniendo. Dije con cuidado que su madre y yo estábamos teniendo problema de adulto que no tenían nada que ver con elo. Pero esos problema eran la razón por la que finalmente había decidido dejar de ocultar quién era. Tiago mencionó que todo el mundo estaba hablando de lo que había dicho Jimena, sobre que yo la frenaba y que era simple. Pronunció la palabra como si le doliera decirla en voz alta. Les expliqué que su madre había dicho cosa que no debía, cosa que no eran cierta, y yo reaccioné revelando algo que ella no quería que se revelara. Ambos cometimos error. Pero los ojos de Sofia brillaron y dijo que eso no era justo. Ella se paró allí y dijo que su jefe se burlara de mí, dijo que todos se riran y luego estuvo de acuerdo con él. Eso no fut un error. Eso fut cruel. Me dijo que había visto el video y que Jimena no me defendía en lo absoluto. Me estaba traicionando para impresionar a su colga. Tiago asintió y dijo que habían intentado hablar con su madre y esa manana, le preguntaron por qué había dicho esa cosa. Jimena solo seguía insistiendo en que yo la había avergonzado, que había arruinado su carrera, que estaba siendo vengativa porque estaba celoso de su éxito. Dije con firmeza que eso no era cierto. Nunca había estado celoso del éxito de Jimena y había apoyado su carrera durante años. Pero lo que no iba a apoyar era que mentira sobre quién era yo para quedar mejor ella misma. Las hamburguesas le garon y comimos en silencio durante unos minutos. Finalmente, Sofia preguntó que pasaba ahora, si nos íbamos a divorciar. Dije que probablemente sí. Preguntó donde me estaba quedando y le dije que con la tía Clara por ahora, pero que estaba buscando un lugar. Le prometí que, sin importar lo que pasara entre su madre y yo, siempre no tendrían a los dos. Asintieron, pero plus de ver la duda en su ojo. Acababan de entrarse de que su padre había estado viviendo una vida secreta durante toda su existencia. ¿Cómo podían confiar en algo de lo que yo dijera ahora? Tiago preguntó sobre una carta de Ricardo Montt a su mamá, una que mencionaba empujar mi empresa en una dirección que le hiciera la vida más fácil. Quería saber qué significaba eso. Me detuve a mitad de un bocado y le pregunté cómo sabía de esa carta. Tiago dijo que su mamá había dejado su computadora portátil abierta y esa manana y habían visto un correo electrónico de Ricardo disculpandos por todo se había salido de control. También habían leído alguno de los antiguos. Así que ellos sabían sobre la aventura, sobre los planes, sobre todo. Admití que no sabía qué significaba eso, pero que iba a averiguarlo. 3 días después de la fiesta, me senté en la oficina de un investigador privado en pleno paseo de la Reforma.
Miguel Vargas Esparcio photo por su escritorio que mostraban que Jimena y Ricardo se habían estado viendo en el motel Las Cascadas todo los jueves por la tarde durant los últimos 3 años. Siempre la misma habitación, siempre registrando con nombre falso. Tenía documentación con marca de tiempo que mostraban sus autos en el estacionamiento, recibo cobrado a la tarjeta de crédito personal de Ricardo. Luego Miguel me dijo que había algo más. Había encontrado la actividad financiera inusual que le pedí que investigara. Deslizó un estado de cuenta bancario que mostraba que Ricardo había estado haciendo depósito mensual en una cuenta en el extranjero. 350,000 pesos cada mes durant 2 años. Eso es malversación, dije. Miguel estuvo de acuerdo, pero me dijo que mirara el nombre del titular de la cuenta. Jimena Herrera, mi esposa. Se me revolvió el estómago. Había estado tomando dinero de mi propia empresa. Miguel me explicó que Ricardo había estado desviando dinero de los fondos discrecional de Cambre y canalizándolo hacia Jimena, en cantidad lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida en las auditorías si no se revisaba con cuidado. Pero en 2 años de 350,000 pesos mensual, eso era casi 9 millones de pesos. Luego, Miguel me mostró comunicación entre Jimena y Ricardo en las que discussion oportunidad de reestructuración en industria a Cambre. Habían estado planeando algo, intentando apoderarse de mi compañía al menos, posicionarse para beneficiarse de ella. Ricardo como director general, Jimena como directora de operación, toda una red de personas que habían colocado en puesto estratégico. Con el tiempo, podrían tomar decisiones que perjudicaran a Cambre, pero que los ayudaran a elo a nivel personal. Pensé en el hermano menor de Jimena, Beto, que trabajaba en el área de producción de la planta principal de Cambre en Querétaro. Un buen tipo, muy trabajador. Le pedí a Miguel que averiguara si Beto estaba involucrado. Miguel dijo que elo investigaría y me preguntó que planeaba hacer con toda esta información. Tenía prueba de infidelidad, malversación de fondos y conspiración. Podría destruir a Jimena a nivel profesional ilegal. Probablement mandarla a prisión. Definitivamente arruinar a Ricardo por comploto. Pero nuestro hijo verían todo eso. Sabrían que su madre era una criminal. Ese daño duraría para siempre. Le pedí a Miguel una cosa más. Prueba de ADN para los 4 niños, organizada de forma discreta. La expresión de Miguel cambió y preguntó si creía que alguno de elo no eran mío. Dije que necesitaba saberlo. Jimena y Ricardo habían estado juntos 3 años. Carlos tenía 12. Elena tenía 10. La línea de tiempo cuadraba y yo necesitaba saber la verdad. Miguel dijo que podía enviar los kits de recolección a la dirección de Clara y que los resultados estarían en 5 días. Salí de su oficina sintiéndome enfermo. La aventura ya era bastante devastadora, pero si Ricardo era el padre biológico de mi hijo menor, si había estado criando a los hijos de otro hombre mientras él y Jimena se reían de elo a mi espalda. Mi teléfono sonó. Era Clara, diciendo que necesitaba que fuera a su casa de inmediato. Beto Hernández estaba allí y quería hablar conmigo urgentemente. Conduje hasta Val de Bravo en 20 minutos. La camioneta de Beto estaba en la entrada de Clara y me recibió en la puerta con aspecto de no haber dormido un día. No dejaba de disculparse, diciendo que elo sentia y que no sabía elo que estaban planeando hasta que fue demasiado tarde. Nos sentamos en la sala de Clara mientras Beto me elo contaba todo. Jimena elo había reclutado hace 2 años, le había pedido que informara sobre problema de producción y que ya de los empleados, cualquier cosa que pudiera usarse para justificar una reestructuración. Ella le dijo que era para ayudar a mejorar la eficiencia. Él no sabía que ella y Ricardo estaban usando esa información para identificar a personas a las que despedir y reemplazar con su propia gente leal. Le pregunté si sabía elo de la aventura y Beto asintió sintiéndose miserable. Se había entrado hace unos 6 meses, los vio juntos en un restaurant en Monterrey cuando estaba visitando a uno amigo. Había confrontado a Jimena y ella elo amenazó. Le dijo que mantuviera la boca cerrada o se aseguraría de que perdiera su trabajo. Le pregunté si su propia hermana real me lo había amenazado. Beto dijo que Jimena había cambiado en los últimos años, se había convertido en alguien que él no reconocía,
ambiciosa, despiadada. Le dijo que estaba cansada de vivir a mi sombra, cansada de fingir ser de classe media cuando merecía algo mejor. Entonces lo hice la pregunta que hizo palidecer el rostro de Beto. ¿Alguna vez dijo Jimena algo sobre los Nino? Sobre Carlos y Elena específicamente? Beto se quedó calado por un largo momento antes de decir que, a 3 años, Jimena le dijo que estaba embarazada de Elena. Ella mencionó que había habido una complicación, pero que todo se resolvió. El no entendió a qué se refería en ese momento, pero después de entrarse de hello de Ricardo y pensar en las fechas. Le pregunté directamente si creía que Ricardo era el padre. Beto dijo que era posible y se disculpó por no decírmelo antes. Los resultados de ADN regresaron a Marte. Yo estaba en casa de Clara cuando llegó el correo electrónico. Me senté en la habitación de invitado mirando la pantalla durant 5 minutos entre antes de poder abrirlo. Resultado de las pruebas de Cuatro Nino, Tiago, 99,9% de probabilidad de paternidad, Mio, Sofia, 99,9% de probabilidad de paternidad, Mia, Carlos, 0% de probabilidad de paternidad, no Mio, Elena, 0% de probabilidad de paternidad, no Mia. Leeso número 3 VC. Carlos y Elena no eran mi hijo biológico. Había pasado 12 y 10 años criándolo, amándolo, siendo su padre, y no eran mío. Clara me encontró 20 minutos después, todavía sentado allí. No podía hablar, solo giré la computadora portátil hacia ella y sur rostro mientras leía los resultados. Susurró que elo sentia mucho y me preguntó que iba a hacer. Dije que no necesitaba decírselo a los Nino, merecían saberlo. Clara me preguntó si estaba seguro, diciendo que esto los destruiría. Le dije que elo iban a descubrir tarde o temprano y que era mejor que viniera de mí. Llamé a Tiago y le pregunté si podía reunir a todo, incluida su mamá. Necesitábamos una reunión familiar. Preguntó de qué se trataba, y le dije que ce elo explicaría cuando le gara, que solo confiara en mí. Una hora después, entré a mi casa por primera vez desde la fiesta. Jimena estaba en la sala con los Cuatro Nino. Me fulminó con la mirada, exigiendo saber de qué se trataba esto, diciendo que los abogados no habían dicho que no debíamos tener contacto. Le dije que se calara por una vez y simplement escuchara. Miré a mi hijo, a Tiago y a Sofia, que eran genéticamente mío, a Carlos y a Elena, que no lo eran. Le dije que había algo que todo necesitaban saber, algo que yo mismo acababa de descubrir. Saqué los resultados de ADN y le dije que había mandado a ses pruebas genéticas para los Cuatro. El rostro de Jimena se quedó completamente blanco y empezó a decir que yo no tenía derecho, pero la interrumpí diciendo que tenía todo el derecho y que los resultados eran claros. Tiago y Sofia eran mi hijo biológico. Carlos y Elena no lo eran. Ricardo Montera su padre biológico. El silencio fut ensordecedor. Carlos, que tenía 12 años, solo se me quedó mirando y me preguntó que estaba diciendo. Le dije lo más gentilmente que pude que Ricardo Montera su padre biológico, el suyo y el de Elena. Elena empezó a llorar de inmediato. Carlos se quedó congelado. Tiago y Sofia miraron a su madre con explosión de absoluto asco. Sofia exigió saber cómo Jimena podía hacerle esto a elo, a mí. Jimena se puso de pie, temblando, y me llamó idiota por decírselo a los Nino. Le dije que elo merecían la verdad. Ella gritó que eran Nino y que no necesitaban saber esto. Yo respondí, si, elo necesitan, porque seguro que tu no ibas a decírselo. Me volví hacia Carlos y Elena y le dije que esto no cambiaba elo que sentia por elo. Seguían siendo mi hijo. El ADN no define a la familia. El amor elo as. Y los amo a ambos exactamente igual que siempre. Carlos negó con la cabeza, diciendo que yo no era su papá, que había estado mintiendo todo este tiempo. Le dije que yo no lo sabía. Le juré que no lo supasta que le garon los resultados de las pruebas. Pero a Carlos se le quebró la voz al decir que yo lo había sospechado, que por eso hice la prueba. Que sospechaba que no eran mío y que tenía razón. Elena salió corriendo de la habitación solozando, con Sofia siguiéndola. Tiago simplement se quedó ahí sentado, mirando a Jimena con puro odio en su ojo.
Tiago le Dijo a su madre que había bufido destruido a la familia, que los había destruido a todo. Jimena me senalo, diciendo, esto fu tu culpa. Tu viste que escarbar, investigar y arruinarlo todo porque tu orgullo estaba herido. Me rey sin ninguna gracia y le dije que mi orgullo no tenía nada que ver con eso. Había tenido una aventura durant 3 años, había tenido hijo de otro hombre y me había dejado criarlo como mío, había robado casi 9 millones de pesos de mi empresa, y ella quería hablar de mi orgullo? Su expresión cambió y preguntó si yo sabía elo del dinero. Le dije que elo sabía todo, la cuenta en el extranjero, la malversation de fondo, su plan con Ricardo para apoderarse de industria Quimbre. Tenía documentación de cada delito que había cometido. Jimena dijo que yo no podía probar nada. Le dije que podía probarlo todo y que elo haría en la corte, donde real m'importaba. Me dirigí a la puerta diciendo que mi abogado se pondría en contacto y que habíamos terminado. Al salir, pude escuchar a Carlos llorando, a Arturo intentando consolarlo, a Jimena gritando sobre como elo había arruinado todo. Pero no me detuve ni miré atrás. Le había dado 20 años de mi vida. 20 años de lealtad, amor y confianza. Lo había tirado todo por dinero, estatua y un hombre que la había ayudado a traicionarme. Ahora podría vivir con las consecuencias. 2 semanas después de haber contado a los niños sobre los resultados de ADN, Tiago me llamó a las 2 de la mañana diciendo que necesitaba que fuera al hospital Ángeles de inmediato. Mi corazón se detuvo y pregunté qué había pasado. Me dijo que Carlos había tomado el auto de su mamá y se había estrellado contra una barra de contención en la carretera 9. Estaba vivo, pero muy mal herido. Me vestí y estuve en mi camioneta en 3 minutos, llegué al hospital en 15, rompiendo todos los límites de velocidad. Encontré a Tiago en la sala de espera de urgencia con Sofía y Elena. Jimena también estaba allí, sentada apartada de elo. Exigí saber dónde estaba Carlos, y Sofía dijo que en cirugía, con los ojos de tanto llorar. Su pierna estaba rota en 3 partes. Tenía una conmoción cerebral y creyant que podría tener el vaso roto. Me senté pesadamente, intentando procesar que mi hijo de 12 años estaba en cirugía porque su mundo se había desmoronado. Pregunté que hacía Carlos afuera a las 2 de la mañana. Elena habló con una voz bajita, diciendo que se había estado escapando por la noche desde que les hablé sobre el ADN. Se iba a manjar, solo a dar vuelta, porque decía que le ayudaba a pensar. Le dije que ni siquiera tenía licencia. Tiago explicó que Carlos había estado tomando las llaves del bolso de su mamá, elo había estado haciendo durante una semana. No se elo dijeron a nadie porque pensaron que dejaría de hacerlo. Miré a Jimena, que estaba mirando al piso, sin decir nada. Le dije que esto era su culpa, todo. Carlos estaba en cirugía porque ella había destruido su sentido de quién era él. Jimena me ciseó que no me atrevira a culparla, que yo fui quien se elo dijo, que yo fui el que no pudo dejar las cosas en paz. Le dije que Carlos merecía la verdad. Me espetó que merecía un padre que elo protegira, no uno que elo destruira con información para la que no estaba preparado. Sofía se puso de pie y no dijo a ambos que paráramos. Carlos estaba en cirugía y nosotros estábamos peleando por quien tenía la culpa. Tenía toda la razón. Respiré hondo y me disculpé. El cirujano salió 3 horas después diciendo que Carlos estaba estable. La cirugía había salido bien. Su pierna sanaría y habían logrado salvar su vaso. Iba a estar bien. El alivio me inundó y le pregunté si podía verlo. El cirujano dijo que estaba en recuperación y que le dira otra hora. Cuando finalmente me dejaron entrar, Carlos estaba despierto. Su pierna estaba enlazada y suspendida en tracción, y su cara estaba magulada, con un ojo hinchado y cerrado. Le dije, hola, campeón, en voz baja. Carlos se disculpó de inmediato, diciendo que sentia haber tomado el auto y que no intentaba estrellarse. Solo necesitaba alejarse de todo. Le dije que elo sabía y acerqué una silla a su cama. Le dije que necesitaba que entendiera algo. Que elo que le dije sobre el ADN, sabía que dolía y que cambiaba como se veía a sí mismo, pero que no cambiaba como yo elo veía a él. El era mi hijo y nada cambiaría eso jamás. Carlos dijo, pero no era real tuyo.
Era de Ricardo monte. Le dige, la biologia noas a alguien hijo. El amor eloas. La élection eloas. Yo había elegido ser su padre cada día durante 12 años, y eso no se detenía por un resultado de laboratorio. Los ojos de Carlos se lenaron de lágrima y dijo que sensia que toda su vida era una mentira. Le dige que su vida no era una mentira. Las decisiones de su madre si elo eran, pero él era exactamente quien siempre había sido. Intelligente, divertido, valiente. Mi hijo. Empezó a llorar y sostuvo su mano hasta que se quedó dormido. Afura, Jimena estaba esperando, preguntando si podía verlo. Le dige que ne s'hésitaba descansar. Ella dijo que era su hijo, y yo le pregunté si realmente lo era, o si solo era un recordatorio de su aventura, otra pieza de dano colateral por su decisión. Empecé a caminar hacia la salida, diciendo que ya había causado suficiente dano y que se mantuviera alejada de Carlos hasta que él estuviera listo para verla. El día después del accidente de Carlos, presenté cargo penal contra Jimena y Ricardo por malversación, fraude y conspiración. El fiscal estaba muy interesado en los casi 9 millones de pesos que habían robado. El abogado de Ricardo me llamó 2 días después para decirme que su cliente quería reunir sans privado. Pregunté por qué me reuniría con un hombre que se había estado acostando con mi esposa y robando la mi empresa. El abogado dijo que Ricardo tenía información que yo quería escuchar sobre los planes de Jimena. Nos reunimos en una cafetería en Santa Fe. Ricardo se veía terrible, sin afeitar, con ojera, y había perdido unos 10 kilos desde la fiesta. Me dio las gracias por haber ido y le dije que tenía 5 minutos. Ricardo dijo que Jimena planeaba afirmar que yo era abusivo, financiera y emocionalmente, que todo lo que hizo fue por supervivencia, que yo la había controlado, aislado y hecho dependiente. Le dije que eso era absurdo. Ricardo respondió, no importaba si era verdad. Importaba si era creíble. Jimena era muy creíble. Ya tenía tres colgas dispuesto a testificar que yo parecía controlador, que ella se había quejado de que yo limitaba su libertad. Senti frío y le pregunté por qué me estaba diciendo esto, Ricardo dijo que porque ya había terminado de protegerla. Le temblaron las manos al levantar su taza de café. Él había pensado que se amaban, que construirían algo juntos, pero en el momento en que las cosas salieron mal, Jimena lo traicionó. Le dijo a los investigadores que él la había manipulado para la malversación de fondos, que la obligó a tener la aventura, que ella era una víctima de su influencia. Le pregunté directamente si él era el padre de Carlos y de Elena y si él lo sabía de todo este desastre. El rostro de Ricardo palideció y se quedó en silencio por un largo momento antes de admitir que sí. Jimena se lo dijo a 3 años, le dijo que tener cuidado porque si yo me entraba, todo se desmoronaría. Le había prometido que, una vez que tomaran el control de l'industrie a Cambre, estarían juntos y los niños sabrían la verdad. Le pregunté si había estado planeando quitarme a mi hijo. Ricardo dijo que planeaba ser honesto con él sobre quién era, pero que Jimena fut quien insistió en mentir. Le pregunté por el dinero y la malversación. Ricardo desvió la mirada y dijo que esa había sido Heidi de Jimena. Ella había dicho que ne s'hésitaba uno a oro para cuando finalmente me dejaran. Él le siguió la corriente porque era estúpido y pensó que estaba enamorado. Le pregunté donde estaba el dinero ahora, y Ricardo dijo que en cuenta en el extranjero sobre las cuales Jimena tenía el control total. Lo había excluido por completo después de la fiesta. Sacó una memoria USB y dijo que todo estaba ahí. Número de cuenta, contraseña, historial de transacción. Me dijo que él lo tomara y él lo usara en su contrat, que ya no le importaba. Ella había destruido su vida. Su esposa él lo dejó. Su hijo no le hablaban. Se enfrentaba a cargo penal, todo por una mujer que en realidad nunca él lo había amado. Tomé la memoria USB y le dije a Ricardo, esto no pone a mano. On me había robado, on te había acostado con mi esposa, on había lastimado a mi hijo. Dijo que él lo sabía, pero que tal vez esto ayudaba a equilibrar la balanza un poco. Lo dejé sentado ahí, a sola con su remordimiento. Esa noche, le entregué la memoria USB a mi abogado, y a la manana siguiente presentaron moción para congelar todas las cuentas de Jimena.
Cada peso que había robado quedó bloqueado. Jimena me llamó gritando que no podía hacer eso, que ese dinero era suyo. Le dis que ese dinero era robado, y que ahora era evidencia. Le sugerí que conseguirá un buen abogado porque iba a necesitarlo. Jimena rechazó cualquier oferta de acuerdo. Dijo que pelearía conmigo en la corte, demostraría que yo era controlador y abusivo, y me quitaría la mitad de todo lo que poseía. Su abogado confiaba en que podrían pintarme como un multimillonario manipulador que había atrapado a una mujer inocente en una red de mentira. El juicio comenzó 6 meses después de la fiesta. Para entonces, Carlos ya no tenía el yeso, caminaba con una ligera cojera que el doctor dijo que desaparecería. Había pedido testificar a mi favor junto con Tiago y Sofía. El abogado de Jimena empezó fuerte, con colga diciendo que yo parecía distante en los eventos de la empresa, y un terapeuta que había visto a Jimena 2 veces diagnosticando síntomas de abuso emocional. Incluso Beto intentó ayudar a su hermana, diciendo que yo había sido controlador con las finanzas familiares. Luego, mi abogado presentaron las cartas entre Jimena y Ricardo, la documentación de la aventura de 3 años, incluida discussion detalada sobre cómo robar la industria Cambri, finalmente, sacarme de mi propia empresa. Mostraron las cuentas en el extranjero, los fondos malversados, el fraude sistemático. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando llamaron a Carlos al estrado. Mi hijo de 12 años, on recuperando del accidente, caminó hacia el banquillo de los testigos con la cabeza en alto. El abogado de Jimena intentó ser suave con el haciendo preguntas sencillas sobre la vida familiar. Luego, mi abogado le preguntó a Carlos si había conocido a Ricardo montante de la fiesta de ascenso de su madre. Carlos dijo que sí con claridad, que Ricardo venía a nuestra casa a veces cuando yo estaba de viaje de negocio. Su mamá decía que era un colega, pero Carlos los vio besando en la cocina una vez cuando él tenía 10 años. La sala del tribunal se quedó en completo silencio. Mi abogado le preguntó si Carlos se lo había contado a alguien. Dijo que le había dicho a su mamá que los había visto. Ella le dijo que había sido un error. Que no significaba nada y que nunca debía decírmelo porque me lastimaría. Le dijo que, si él lo contaba, destruiría a su familia. El abogado le preguntó cómo le había hecho sentir eso, y la voz de Carlos vaciló. Dijo que le hizo sentir como si él fuera responsable de mantener unida a la familia, como si dijera algo, sería su culpa si todo se desmoronaba. Había cargado con ese secreto durante 2 años hasta que me entré. De cualquier modo, Jimena estaba lorando en la mesa de la defensa, pero el jurado no la miraba con lastima. La miraban con asco. El veredicto legó 3 días después. Jimena fut declarada culpable de malversación de fondos y fraude. Condenada a 4 años de prisión, suspendido a 2 por buen comportamiento y restitución total. Ricardo obtuvo 3 años. El acuerdo de divorcio me otorgó la custodia principal de los 4 niños. Jimena obtuvo visita supervisada y tuvo que devolver el dinero robado con interés. Conservó su cuenta de retiro y su auto. Yo me quedé con todo lo demás. Al salir del juzgado, los reporteros no rediron. No respondí pregunta, solo pasé el brazo alrededor de Carlos y caminé hacia el auto. Carlos preguntó si yo estaba bien y le dije que sí, que él había hecho genial a la arriba. Dijo que solo había dicho la verdad, como yo lo había enseñado. Le dije que estaba orgulloso de él. Muy orgulloso. Tiago no levó a casa, ya que había obtenido su licencia de meses antes. Sofía y Elena no estaban esperando en la casa de Clara con pizza y un pastel que decía se acabó en glaseado azul brillante. Elena no explicó que la tía Clara las había ayudado a hacerlo. Elena estaba mejor ahora, veía a un terapeuta 2 veces por semana y entendía poco a poco que nada de esto era su culpa. Cenamos en familia, no remo de cosas sin importancia, no hablamos del juicio ni de Jimena ni de lo que seguía. Solo disfrutamos estar juntos. Más tarde, después de que los niños se fueron a la cama, Clara me encontró en el porche trasero. Me dijo, lo lograste. Los protegiste, dijiste la verdad y sobreviviste. Le dije que a duras penas. Ella me dijo que ahora me tocaba reconstruir, vivir honestamente, serio mismo sin esconderme.
14 meses después de la fiesta, yo estaba de pie en la nueva sede de Industria Quimbre en Monterrey. Un edificio moderno con instalación de última generación y espacio para expandirse. Había trasladado las operación principal desde la ciudad de México porque quería un nuevo comienzo. Beto Hernández ahora trabajaba allí como supervisor de producción. Después del juicio, había acudido a mí, se disculpó por su papel en las intrigas de Jimena y pidió la oportunidad de demostrar su valía. Le di esa oportunidad y se había ganado su ascenso gracias a su arduo trabajo e integridad. Beto me mostró número que probablement que la nueva línea de ensamblage funcionaba al 98% de eficiencia, lo mejor que habíamos logrado. Le dije que era un buen trabajo, que su hermana le había enseñado alguna cosa, aunque no toda hubiera sido honesta. Beto sonrió con tristeza y mencionó que Jimena saldría el mes que viene por liberación anticipada debido a su buen comportamiento. Ella había preguntado si los niños la visitarían. Le pregunté que le habían dicho. Beto me dijo que Tiago y Sofía respondiront que tal vez algún día, pero que no necesitaban más tiempo. Carlos y Elena dijeron, no, oh no. No me sorprendió nada de eso. Carlos había sido muy claro con respecto a su sentimiento sobre Jimena. Sabía que ella era su madre biológica, pero me había elegido a mí como su padre. El ADN ya no le importaba. Él era un Herrera, y eso era definitivo. A Elena le había tomado mucho más tiempo procesar todo lo que pasó. Una vez me preguntó si Ricardo Montalguna había querido conocerla. Le dije la verdad absoluta, que él había escrito carta desde la cárcel preguntando por ella y por Carlos, con ganas de establecer algún tipo de relación con elo. Elena había pensado durant un rato antes de decir que no. Ella ya tenía un padre y no necesitaba otro. Esa conversación casi me rompe el corazón, pero también me llenó con más amor por ella del que podría expresar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tiago diciendo que Sofía había entrado al TEC de Monterrey y se estaba volviendo loca de la emoción. Sonré. Quería estudiar ingeniería como su abuelo, siempre atraída por la construcción y la resolución de problemas. Tiago estaba viendo escuela de negocio y pensando en unirse a Quimbre algún día. A Carlos le iba bien en su segundo año de secundaria y hablaba sobre las pruebas para el equipo de béisbol. Elena se había unido al coro y nos sorprendió con una hermosa voz que ninguno de nosotros sabía que tenía. Estaban sanando poco a poco, pero a paso firme. Todo lo hacíamos. Beto me dijo que fura a celebrar con mi hijo y que dejará el trabajo de la planta para más tarde. Conduje de regreso a la casa más pequeña que había comprado en San Pedro, hora a sola, libre de los fantasmas de mi matrimonio con Jimena. Los niños me recibiront en la puerta, le no de pregunta sobre el TEC de Monterrey. Tiago declaró que íbamos a pedir comida china para honrar a la genio. Sofía puso los ojos en blanco y dijo que ella solo había trabajado duro. Carlos dijo que eso era lo mismo. Comimos alrededor de la mesa de la cocina hablando de película y planeando una visita al campus. Se sentía como una verdadera vida familiar, del tipo que había sonado durante el juicio, cuando todo se estaba desmoronando. Después de cenar, Sofía me buscó en mi estudio. Me preguntó si me arrepentía de haber dicho la verdad en la fiesta y de haber volado nuestra vida por los aires. Pensé en el juicio, en los titulares, en el accident de Carlos, en el choc del ADN, en la terapia, en todas las lágrimas. Luego le dije, no me arrepiento de nada. No trajo hasta aquí, a la honestidad, a ser real el uno con el otro por primera vez. Ella sonrió y dijo que estaba orgullosa de mí por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad, incluso cuando dolía. Más tarde esa noche, después de que todos se durmieron, miré foto vieja, mi hijo creciendo, mi abuelo en la primera fábrica de Quimbre, mi hermana Clara en su boda. Una vida plena, desordenada y honesta. Luego legó un mensaje de alguien llamada María, del Centro Comunitario San Benito. Había escuchado que me mudé a Monterrey y me preguntó si quería ser voluntario enseñando a leer a adulto o ayudando a migrantes con su trámite de naturalización, el trabajo que solía amar antes de que todo se desmoronara. Le dije que estaba interesado y pregunté cuándo podía empezar, porque eso era el verdadero yo. No el director general multimillonario ni el esposo enojado en el tribunal, sino un hombre que creía que todo merecía dignidad, respeto y una oportunidad justa.
Durante 20 anno había vivido bajo secreto y mentira. Ahora ya no estaban. Mi hijo sabian la verdad, me habían visto en mi peor momento, y de todo modo habían elegido quedarse. Elo eran mi verdadero legado, no quimbre ni el dinero. Cuatro hijo fuert que on creyant en la honestidad y en el trabajo duro. Cerré el album de foto y apagué la luz. Manana organizaría una visita al centro comunitario. Manana seguiría construyendo esta nueva vida honesta. Esta noche, simplement estaba agradecido por mi hijo, mi hermana, la segunda oportunidad y la libertad de, por fin, ser yo mismo. La historia de cómo revelé que era el dueño de la empresa en la fiesta de ascenso de mi esposa había terminado. La historia de en quien me convertiría después apenas comenzaba.